crece descontento tras medidas de Díaz-Canel. Están incitando a la manifestación. Rebelión a la vista. Las nuevas medidas económicas del régimen están empujando a millones de cubanos a vivir en la pobreza extrema. En la población cubana crece el descontento con las nuevas medidas económicas anunciadas por el gobierno de Miguel Díaz-Canel para resolver las distorsiones que ellos mismos crearon. Las denuncias por inconformidades con la gestión del Estado crecen, y no solo son emitidas por presos políticos opositores o artículos de opinión en la prensa independiente. La mayoría de las críticas al gobierno están haciéndolas los cubanos fidelistas. Están incitando a la manifestación. Yo soy fidelista y estaba 100% de acuerdo con la economía y la situación en tiempos de Fidel Castro, pero ya no está. El nuevo gobierno está llevando al pueblo contra la pared, dijo una cubana en plena calle. El pueblo no tiene recursos para mantenerse día a día, y el gobierno prevé un aumento en el precio de servicios básicos como el gas licuado, la electricidad, el combustible y el transporte. Muchas personas temen que el salario no les alcance ni siquiera para ir a trabajar. Si compro comida, no puedo pagar ni el gas, ni la electricidad, ni nada. Es así con todo, esto es un desastre, dijo otra cubana entrevistada en La Habana por Martín Noticias. Esta semana se hizo viral el mensaje de una periodista oficialista que, inspirada en su historia familiar, reflejó la incertidumbre que se vive en Cuba desde que se anunciaron las nuevas medidas económicas. No se habla de otra cosa en Cuba. Es tan alto el costo social que es imposible no verlo frente a los parabrisas de los carros en los semáforos mientras alguien pasa un trapo por 20 pesos, en las peticiones de ayuda de muchas familias en las redes sociales, bajo el sereno y el frío que sufren las sombras andantes durmiendo en los bancos de los parques, dijo la comunicadora y pidió al gobierno que no se olvide de las personas vulnerables. La pobreza crece en Cuba a pasos agigantados y va de manos con la violencia. En muchos hogares no hay recursos para llevar ni un plato de comida a la mesa. Las personas deambulantes se han incrementado. La gente humilde denuncia que el Estado los abandonó desde hace años. Mientras tanto, Díaz-Canel inicia una gira nacional para defender las medidas que aterrorizan a los cubanos. A poco más de 10 kilómetros del lugar del que miles de cubanos huyen de la isla en lanchas y precarias embarcaciones, y donde hace 14 meses fallecieron 7 balseros tras ser embestidos por las tropas guardafronteras, Miguel Díaz-Canel comenzó este jueves faltando a la verdad en su primera gira por la isla de 2024. El mandatario afirmó en Bahía Honda, Artemisa, que las medidas gubernamentales para dinamizar la economía están anunciadas y no hay ninguna aplicada. El presidente ignoró así que el 1 de enero entraron en vigor algunas de ellas. Estas sí esperadas, subidas salariales para el personal de educación y el de salud, y las tributarias que ponen fin a exenciones de impuestos sobre las importaciones de productos de consumo por las empresas privadas, aunque sí las mantienen para las materias primas. Puede alegar Díaz-Canel que se refería a las subidas del precio de los suministros y algunos servicios básicos, luz, gas, transporte y combustibles, que son las que más han agitado a la población, pero en ese caso tampoco atinaba. No ha cambiado nada. Lo otro es que cada medida se va a aplicar en el momento en que estén creadas las condiciones, especificó. A menos que el gobierno dé marcha atrás respecto a sus anuncios, esas subidas ya tienen un horizonte de aplicación marcado. El 1 de febrero entran en vigor los nuevos precios de los combustibles, que suponen alzas en torno a un 500%, mientras que la luz, el gas y el transporte lo harán desde el 1 de marzo, según han detallado los ministros de cada área en televisión, donde han asistido presuntamente para aclarar dudas a la población. Pero las palabras de su jefe ponen en cuestión si se ha logrado esa claridad buscada. Hay mucha bola con las medidas económicas y yo sé que eso va creando mucha incertidumbre. Y sobre todo la contrarrevolución está demeritando mucho las medidas, agregó mientras era él quien sembraba la duda sobre algo que parecía claro hasta la fecha. Cada medida
incluso las que tengan que ver con subidas de tarifas o precios, van a tener un tratamiento para las personas que podrían ser más afectadas, expuso mientras pedía a la población que tuviera confianza en la manera en que el gobierno va a llevar las medidas, porque hay mucha contrarrevolución montada y tergiversando el contenido. Díaz-Canel aseguró, sin embargo, que las medidas son duras, pero hay que aplicarlas porque si no, no ordenamos la economía. El mandatario volvió a pisar un terreno que genera infinidad de cuestiones al decir que siempre se va a tener en cuenta a los vulnerables, un mensaje en el que se ha insistido desde el primer momento sin que se sepa qué criterios harán entrar a un ciudadano en esa categoría, cómo se mantendrá un registro, si estará estratificado o cómo se verificará el cumplimiento de los estándares en una población acostumbrada a vivir en el mercado negro y huyendo del radar de las autoridades. Díaz-Canel se centró en ser específico solo sobre las que sí tienen ya tasados los criterios, como es la subida de la luz, que afectará a pocas personas, por dirigirse específicamente a quienes más consumen, más de 500 kilovatios en el mes, un 6% de la población. Todas las medidas, insistió, van a tener un tratamiento diferenciado para los vulnerables. Y lo que les pedimos es que ustedes estén muy atentos a lo que se explica. En su periplo por Bahía Honda, el dirigente visitó un preuniversitario, una casita infantil, una empresa agroazucarera y un centro de elaboración de alimentos mientras, según la prensa oficial, en la calle seguía esperando el pueblo, de donde salían expresiones de apoyo y firmeza. Después del habitualmente calculado baño de masas, Díaz-Canel se reunió con las autoridades del territorio, a quienes insistió en la importancia de la zafra y la producción de alimentos en una provincia de las que más exportan al resto. Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista, que acompañaba al dirigente, llamó la atención sobre la necesidad de rectificar un grupo de desviaciones relacionadas con indisciplinas y fenómenos que no tienen nada que ver con lo que se quiere para una mejor sociedad. Y así se completó la primera visita con una dosis de voluntarismo. Este año lo tenemos que hacer mejor, pero lo tenemos que hacer mejor trabajando nosotros duro. Hay que trabajar y hay que producir y hay que crear riqueza y repartirla lo más equitativamente posible, dijo el presidente, para quien eso es justicia social y ese es el socialismo. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.